Al contrario de lo que pueda deducir una gran mayoría, la firma de automóviles Marcos no fue fundada por un hombre llamado como tal, sino que la cosa fue algo más compleja. Cuando en 1959 Jen Marks y Frank Costin fusionan las tres primeras letras de sus apellidos, respectivamente, solo una hermosa casualidad hizo que el nombre resultante fuera Marcos. Tras unas cuantas idas y venidas, que incluían 2 participaciones en la SART con un Mini GT, una quiebra en el 71 o algunas incursiones estadounidenses utilizando motores Volvo, Marcos presenta en el Salón del Automóvil de Earls Court de 1993 el Mantara. Se trataba de un deportivo totalmente nuevo que se acogía a la nueva legislación de homologación del Reino Unido que permitía la producción y distribución de los vehículos en series limitadas a través de distribuidores al margen de las marcas. Ahora Jen Marks tenía en exclusiva los derechos completos de esta empresa, y aunque el Mantara era un vehículo completamente nuevo, como acabo de decir, seguía portando una mecánica con mucha veteranía a sus espaldas. Efectivamente seguía dependiendo del Rover V8 de varillas y aspiración natural que ya había estado propulsando al pretérito Mantula. Estos eran motores procedentes, dicho sea, de General Motors. Eran propiamente los bloques utilizados por Oldsmobile o Buick, por ejemplo. Y el Mantara en este caso se agenció varios formatos diferentes para sus versiones de calle. En ambos casos acaparó una crítica espectacular gracias a su rendimiento y su estabilidad general. Durante el mes de octubre de aquel remoto 1993, Marcos ya presenta lo que sería su GT de competición. Con la reciente extinción del Grupo C, las carreras GT habían tomado el relevo para sentarse en la cumbre del espectáculo de las pistas, de manera que nuevos equipos y fabricantes estaban lanzándose cada vez más a esta nueva categoría. Aunque el objetivo principal de Marcos, por ahora, era el Campeonato Británico de GT inaugurado por el propio Club de Pilotos Nacionales. Derivado del deportivo de producción Mantara, para regresar a la marca Las Parrillas se presenta una carrocería y un chasis completamente revisados, dando lugar a las versiones denominadas como LM. Se conservó la distancia entre ejes original, pero la carrocería se ensanchaba para acomodar unas llantas y unos neumáticos mucho más grandes. Y una de las grandes diferencias entre el nuevo Mantara con respecto a su predecesor, el Mantula de finales de los 80, fue la adopción de la suspensión delantera McPherson en lugar del esquema primario Triumph. Las reformas dejaron cambios importantes en el GT, partiendo de una vía delantera más ancha, un nuevo capó y pasos de rueda traseros ensanchados. Es, en mi opinión, uno de los cambios más salvajes y abrumadores dentro de la esfera GT de esta época, y es que la diferencia entre el modelo base y el GT final llegó a ser tremenda, ya veréis. Los Mantara LM500 de calle presentaban el motor V8 Rover derivado de General Motors, en una versión de 305 pulgadas cúbicas, el equivalente a un 5 litros. Las potencias estaban en los 320 caballos y montaban una transmisión Leyland LT77 de 5 velocidades que también estaba disponible en algunos modelos Rover y que previamente había sido utilizada también por Jaguar. Después también estaban los LM400, una versión descafeinada que en este caso se conformaba con el V8 en un formato de 3.9 litros y una potencia más comedida. Al final, entre 1995 y 1998 se construyeron un total de 35 LM de calle, incluido un LM200 que fue destinado a Grecia. Ya desde mediados del 94 habían empezado a estar disponibles los LM500 de competición, que con su V8 revisado ofrecían hasta 450 caballos. Bajo la dirección del equipo Marcos Computer Center, el programa de carreras del 94 basado en los chasis LM500 había demostrado un éxito importante en el Campeonato Británico de GTs, pero ahora el 8 cilindros de Rover no era suficiente para lo que tenían previsto: Le Mans. Entonces, Marcos regresa en 1995 con una nueva evolución, lo llamaron LM600. Donde el LM500 había sido rápido y eficaz, el LM600 fue impresionante. Durante este año se construyeron hasta 3 chasis diferentes, ahí abajo os dejo la numeración. Se llevó la pole position durante su primera salida en Silverstone, logró una victoria en la clase GT2 en su siguiente carrera, en Donington Park, y al final el título GT2 del campeonato de ese año. Pero es que la diferencia del LM600 la marcaba su corazón. El veterano V8 de Rover había sido extirpado de la parte delantera del GT y en su lugar se alojaba un small block Chevrolet.
Dentro de esta familia mecánica, ciertamente esta era una versión bastante grande y prolífica, con 6,1 litros y una potencia estimada de 530 caballos. El potencial había sido extraído en este caso en las instalaciones de Lozano Brothers Sporting, un proveedor de motores de competición con sede en Texas. Os hablo nada menos que del motor LT1 Gen 2, en este caso un 366. La transmisión la firmaba Hewland, pero se limitaba a 5 velocidades y el peso final del conjunto se fijó en 1190 kilos. Todo el vehículo en este caso había sido rebajado y dotado de un nuevo kit aerodinámico gobernado por esos hipnóticos ojos de libélula, tan característicos. Se mejoró muchísimo el coeficiente de penetración, destacando el poderoso difusor trasero que le otorgaba sin duda el mejor de los efectos suelo de los GT2. Seguía homologado en esta categoría, en esta clase GT2, como os digo, y la verdad que su aspecto, agresivo y extravagante, y plagado de tendencias neo-retro, creaba amores y odios a partes iguales. A ver, a mí como me suelen gustar las cosas raras y diferentes me encanta, y a vosotros parece que también porque este es uno de los GTs que más me habéis pedido que traiga al canal últimamente. En junio de 1995, el equipo por fin saca los billetes para viajar a Francia y surcar Le Mans. Se inscriben en este caso 2 chasis y David Leslie y Chris Hodgetts serían elegidos para ejecutar la precalificación con el nuevo poderío británico. Bueno, que de británico tenía lo justo, porque había un motor Chevrolet, un esquema de suspensiones Ford y bueno, la transmisión al menos sí que era Hewland, pero no era la mejor, ahora lo veremos. Estamos ante una de las eras más disputadas de los GTs, y de los 55 coches que presentaba aquella parrilla 95, 19 se asentaban sobre el reglamento GT2. Teníamos a los Porsche 911, a Callaway, u Honda con sus revulsivos NSX. Aquí todos apostaban con todo lo que tenían, y gracias al poderío del Chevy LT1 en las rectas y un logrado centro de gravedad, dicho sea, el Mantara se marcaba una buena actuación mejorando los tiempos de sus rivales y liderando incluso su pelotón en alguna ocasión. ¿Y cuál fue el lado opuesto de aquel Le Mans, el lado negativo? La fiabilidad. El enorme calor que se acumulaba en su interior derivaba directamente en problemas eléctricos, que fueron constantes. Por otro lado, la transmisión Hewland sufría al recibir la fuerza del LT1, y los frenos tampoco ayudaron. Visto esto, para el ejercicio de 1996, el piloto Kurt Euser, que había corrido con el equipo en Le Mans 1995, que acabamos de ver, decide invertir en el proyecto y trasladar todas las operaciones a su territorio, los Países Bajos. Marcos está de acuerdo y por supuesto mantiene la financiación del colectivo. Para este año el coche recibe una nueva evolución en la que pierde 80 kilos y los V8 LT1 esta vez serán revisados por NCK Racing, que establecen su capacidad en 362 pulgadas cúbicas, ligeramente por debajo de las versiones del 95. Las carrocerías van pintadas de amarillo y sin un patrocinador destacado, es más bien un collage de varias marcas. Y estos chasis comienzan corriendo en el campeonato británico y en la BPR, logrando el primer puesto en su clase en el Jarama y en Silverstone, por ejemplo. La verdad que prometían, porque vuelvo a resaltar que al contrario que otros de sus coetáneos, de otros GTs, como los Lister Storm o los Callaway, por ejemplo, los Mantara siempre mostraron un rendimiento excepcional en términos generales. Lo que pasa es que fallaban donde fallaban. Para Le Mans 1996, otros 2 chasis son alineados en la precalificación. Estaban numerados con el número 80 y el 81, y este último, con Kurt Euser en la cabina, logra el primer puesto en la GT2. El segundo coche se quedó fuera por uno de los recurrentes problemas de transmisión, pero, aunque en la carrera la cosa seguía prometiendo, cuando el Marcos rodaba segundo en su clase a las 2 horas de haberse iniciado, tras haber recorrido tan solo 40 vueltas, el LT1 rompe un pistón y el único Mantara de la pista se queda fuera. Me gustaría contaros que en el 97 hubo algo de éxito, pero la historia se repetía, más o menos. Esta vez los chasis son construidos por Eurotech, y Kurt Euser había revisado el LT1 y le había agenciado una nueva transmisión Hewland secuencial, que ganaba además una velocidad más, ahora serían 6. La potencia, 580 caballos, nada menos, y en los campeonatos paralelos, el coche estaba haciendo, como siempre, unas buenas actuaciones. Pero las carreras de resistencia eran otro asunto. Además, la dureza de las parrillas GT, la competencia, había ido increciendo temporada tras temporada, y corsarios como Porsche, los Viper y el revulsivo Salem ponían las cosas aún más complejas, si cabe. Mismo procedimiento aquí. Durante las pruebas clasificatorias, un solo chasis logra pasar, y el segundo se queda fuera por problemas con el motor.
No es muy habitual, os voy a decir, ver en esta constante tesitura negativa los LT1, pero con los marcos se cebaron a fallar. No me pidáis explicación porque son bloques con un rendimiento excepcional y duros, la verdad, son bastante fiables. La carrera fue peor, si cabe. Fallo en el motor en la segunda vuelta, ojo al dato, segunda vuelta. El GT vuelve a boxes entre una nube de humo, se consiguen realizar las reparaciones pertinentes, pero a la hora de estar compitiendo en carrera, de nuevo, el motor vuelve a dar problemas y esta vez no hay opciones. Retirada. DNF. Estamos ahora ante la última participación de Marcos en Le Mans, aunque el modelo, por supuesto, siguió compitiendo en infinidad de carreras porque estuvo en activo, fijaros, hasta nada menos que 2008. Y ahora os cuento. En 1999 nacería el LM600 definitivo, con una carrocería mucho más ancha denominada Evo. Este bicho medía 2,07 metros de ancho. Era sin duda el GT más ancho de la parrilla, cualquiera de sus rivales al lado parecía un turismo tradicional. Ahora los chasis tubulares también habían sido construidos por Eurotech, pero todo el proyecto era dirigido por Core Euser, con la financiación por supuesto de Marcos Racing International. Vamos, que todo seguía prácticamente igual. Pero esto sí que era la máxima expresión, el Original Workshop de Euser. Y como este ya era conocedor más que de sobra de todos los problemas del modelo, hizo especial hincapié en ellos y los solventó por completo. ¿Y cómo lo hizo? Pues primero, al ser mucho más ancho y estar mejor estructurado, tenía más espacio para que los escapes pudieran ubicarse en los extremos de la carrocería, disipando buena parte del calor que venía acusando al modelo. Y segundo, el problemático cambio Hewland, que no soportaba el par del LT1, fue sustituido por uno secuencial situado en la parte trasera en posición transaxle. ¿Esto en qué se traducía? Pues en una mejor refrigeración de la caja, un reparto de peso optimizado y mejor accesibilidad. Y además, tercero, se conjuntó con un árbol de transmisión de acero, irrompible. Ya podía darle duro el LT1, ya podía mandar par, que ahí no iba a pasar nada. En 2004, fijaros ya dónde estamos, Eurotech construye otro nuevo LM600, que es más estrecho que el Evo anterior del 99, pero con un estilo de carrocería similar. En 2006 aparece otro chasis de Eurotech, que parece no mostrar diferencias con respecto a los anteriores, pero que en realidad escondía un chasis de fibra de carbono, detalle crucial. Y en 2008, por fin, se construye la última unidad GT2 con especificaciones de Core Euser. Veterano donde les haya. Estamos ante un diseño de los 60 que reventó el mundo de los GT. Un equipo capitaneado por un piloto internacional que para nada era pudiente. Euser y sus mecánicos tenían mucha ambición y auténticas ganas de victoria. Sin embargo, no tenían detrás una firma importante que subvencionara todo el proyecto, ¿no? Todo el tinglado. Es por eso que sus victorias, que no fueron pocas, sí que se vieron alternadas por otras muchas derrotas, fracasos. Pero ahí está la magia, equipos pasionales y eficientes luchando contra talonarios en blanco que desarrollaban máquinas definitivas. Esto me hace recordar mucho los tiempos gloriosos de la IMSA, o bueno, las carreras SCCA en general. Equipos de garaje de grandes soluciones de genios que simplemente eran gasolineros o gruistas y que ganaban carreras como Daytona. Recordar que hubo un tiempo en el que la IMSA o la Trans Am estaba únicamente formada por equipos privados, nada de marcas soltando billetadas. Bueno, os leo en los comentarios, como siempre, decidme qué os ha parecido este capítulo, me lo habéis pedido hasta la saciedad cuando os ofrecí el próximo GT, algún caso puntual del vértigo y tal, pero la mayoría os habéis ido al Marcos, así que como sabéis, vuestros deseos siempre se materializan en este canal. Gracias por vuestro apoyo, por toda vuestra colaboración, a los miembros, nos vemos la semana que viene, si no me equivoco el jueves, sí, 21:00. Un saludo.